Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá, claro que sí. Nosotros acabamos de pasar un proceso electoral en el que vimos de todo. Vimos carpas de la Cruz Roja montadas en algunos sitios, instaladas sin permiso de la Cruz Roja, probablemente, casi seguro, Cruz Roja Dominicana, que ya la Cruz Roja creo que no es un organismo internacional como lo era antes, ahora es un organismo local. Entonces todo eso es posible, pero de todas maneras usted está utilizando una simbología internacional, que es esa, la de los símbolos de la Cruz Roja, y eso lo vimos en ese proceso electoral. Ahí están los videos también, decenas, no estamos hablando de 2 videos, ni de 3, ni estamos hablando de 5 o de 10, estamos hablando de decenas de videos que usted podría dudar de alguno que otro, pero realmente son videos hechos por la gente que los sube a las redes sociales y que son un testimonio de que ese fue un proceso en el que hubo de todo eso, de nuevo. Dirán, bueno, pero los anteriores todos lo han hecho siempre. Errores no corrigen otros, dice la gente. Ni crea usted que las culpas siempre van a ser de los otros. Aquí nunca se había visto una cosa semejante, tan vulgar, tan abierta, y porque además ahora las cámaras de video de los celulares permiten muchas cosas y permiten sobre todo darnos cuenta de que estas cosas ocurren y de que ocurren en cantidades industriales, y eso se nos vende a nosotros, junto con una abstención de casi un 75%, si tomamos en cuenta que votaron, una abstención de un 50% prácticamente, si tomamos en cuenta que eso es lo que se ha informado, ¿no? El 50% de la población prácticamente no ha votado. Y se nos vende que todo eso es que la democracia. Nos dicen que todo eso es democracia. Sí, porque entonces eso es lo que nos venden, este modelo de democracia, en el que esto es posible, en el que esto es posible y en el que no es posible tampoco llevar a cabo una auditoría, una transparencia de este modelo, del manejo de este modelo. Ninguno de los partidos ahora mismo puede decir que es transparente en el manejo de este modelo y en términos económicos. En términos económicos, ya lo vimos en el 2020, cómo se financió la campaña de muchos de los candidatos, algunos de los cuales están presos en los Estados Unidos y otros están incluso sometidos aquí. Ahí acabo de ver un titular en el que uno de esos candidatos o candidatas se está pidiendo 10 años de cárcel porque ya sabemos lo que pasó y que el partido hoy oficial, y que lo ha sido oficial por 4 años ya, y se dirige a 4 años más de oficialidad, fue el partido más beneficiado por esa inversión de dinero que venía de donde sabemos que venía. Dinero turbio, dinero sucio, mucho, dinero opaco. Y ese partido nunca rindió cuenta de nada, ni nadie le pidió cuenta tampoco. Esa es la realidad. Nadie le pidió cuenta. Temblaron las cosas cuando vieron que Estados Unidos solicitó la extradición incluso de algunos de esos personajes. Y ese es el modelo que a nosotros nos compran y nos venden como democracia. Sí, señor. Una cosa que realmente hay que poner muy en entredicho. Muy en entredicho porque además es una democracia que hoy está abocada a discutir una serie de temas de los cuales habrá que dar cuenta también, tendrá que dar cuenta esa democracia. La reforma laboral que pretende despojar a los trabajadores de sus derechos, de derechos que ha conquistado, que le han costado mucho sangre, mucho sudor
y hasta lágrimas, muchas lágrimas, en tiempo, en décadas anteriores, cuando sí había realmente lucha sindical, que ya hoy no la hay, porque los trabajadores no tienen derecho a organizarse. Y esa es también otra de las características de la democracia que nos venden. Los trabajadores no tienen derecho a organizarse. No, por más que usted lo vea, no se les permite. Y el que trate ya sabe lo que le va a pasar. Y tenemos, desde luego, unos dirigentes sindicales de maravilla, pensionados por el Estado, aumentadas sus pensiones, cooptados por el partido oficial, porque ya son prácticamente miembros del partido oficial, ellos están en eso, ¿no? Entonces ese es el sindicalismo que nosotros tenemos. Esa es la democracia que a nosotros se nos vende. Una democracia que siempre está tratando de recortar, pero a los de abajo, y ampliar las ventajas de los de arriba, como es esa democracia que se acaba de inaugurar en Argentina, donde han recortado todos los programas sociales, todos, recortes a la educación, recortes a la salud, recortes a todos los programas sociales, pero han ampliado las ganancias de todos los que están arriba, y además de eso ha invertido, no lo ha pensado dos veces, para invertir 600 millones de dólares en compra de armamento además obsoleto, ese libertario, entre comillas, que está gobernando en Argentina, impuesto ahí por esa democracia, entre comillas también, acaba de recortar todos los programas sociales, todos los derechos de la gente, pero sin embargo ha invertido, no ha pensado dos veces en invertir 600 millones de dólares de un país que está devastado por la deuda externa, que esos mismos sectores que están gobernando y a los que representa Milei han contratado, porque han sido ellos los que han contratado esa deuda, sus representantes como Mauricio Macri. Pues esa es la democracia que se nos vende aquí, una democracia que tiene 1.3 millones de dominicanos al borde de en la inseguridad alimentaria. Dice las Naciones Unidas, 1.3 millones de dominicanos están en la inseguridad alimentaria, dice las Naciones Unidas. Eso es mucho más de ahí. Eso ha aumentado mucho más de ahí, para que usted lo sepa, en estos últimos 4 años, porque este es un gobierno que ha aumentado la inseguridad, no solo a la alimentaria, no, ha aumentado la inseguridad de mucha gente, de todos los pequeños y medianos productores, emprendedores, están en inseguridad total. Esa es la realidad de lo que está pasando en América Latina y de lo que está pasando aquí, claro que sí, y con lo cual se nos tiene anestesiados a todos. Estamos anestesiados por unos medios de comunicación totalmente al servicio del gobierno, y desde luego hay que darle clases de política a quienes, al PLD, que hay que decirle qué es lo que tiene que hacer, con quiénes tiene que contar, y eso sí se lo están diciendo. Ya veremos lo que saldrá de esa reunión del PLD. Todo el mundo está dándole consejos. Ahora todo el mundo se preocupa por ese partido. Mire usted qué cosa. Están preocupados después que fue un partido acogotado, perseguido, golpeado, masacrado, comprado, sus dirigentes que se vendieron como carne de vaca, claro, los que se vendieron, y como plátano y como lo que se venden. Y ahora todo el mundo quiere darle consejos al PLD. Ojalá que el PLD sepa lo que tiene que hacer y lo haga, claro, con ese instrumento que fue concebido como un instrumento del pueblo dominicano. Esta es la democracia que se nos quiere a nosotros vender, que se nos quiere imponer, que se nos ha impuesto, con todos esos videos que están ahí, utilizando hasta los símbolos de la Cruz Roja, utilizando la compra y venta, y usted lo está mirando de cédula, como lo vimos en las municipales y como lo vimos ahora, y utilizando y provocando la abstención como la provocaron. Desde luego, no podemos exculpar tampoco a los que se abstienen de votar. Ellos tienen su culpa también, no solo en lo que ha pasado, sino también en lo que va a pasar, que no será poca cosa. Preparémonos, claro que sí.
No obstante, y como bien se dice popularmente, a propósito de una canción muy popular, el mundo gira, gira y gira. Y nadie lo puede parar. Y nadie lo puede parar. De tal suerte que, pasadas las elecciones, podemos seguir viendo comportamientos de políticos amilanados, podemos ver cómo se lloriquea, cómo se llora, como citaba Balaguer en su momento, aquellos que lloran como mujeres, los que no supieron defender como hombres, o se llora como mujeres, los que no se defendió como hombres. Podemos ver cómo quienes antes levantaban determinadas banderas de ética y de moral, pues terminan concluyendo en el mismo punto manido aquel de que el poder se tiene siempre y cuando sea para usarlo, que fue lo que se dice. O podemos volver al punto de los cariñitos. Vuelven los cariñitos. Y seguiremos viendo cómo se nos habla del déficit, del preocupante déficit, que ya no solo el cuasi fiscal, del que prefieren no hablar, sino el déficit que ya ronda luego de que en la administración del presidente Danilo Medina fuera llevado a ¿cuánto? A 1.5 del PIB. Ya ronda el 3.1. Pero ahora nos vuelven a preocupar, por más que gire el mundo, nos vuelven a preocupar con este bendito déficit fiscal por el que estamos obligados a hacer una reforma fiscal. ¿Para qué? El gobierno, aparte de endeudarse con miles y miles y miles y miles y miles de millones de dólares, tenga más dinero para seguir con los regalitos y con los bonos. Ahora se nos dice que es para que el presidente deje un legado. Y ese legado atraviesa por darle títulos, 200,000 títulos en 4 años, cuando el promedio de 4 años ha sido de 50,000 títulos, de los que todavía transcurren, solo se han otorgado 50,000, pero el legado va a ser dejar 100,000, es decir, 50,000 por cada nuevo año por venir, de títulos. ¿De títulos de qué? Bueno, de tierras, sean estos del CEA, sean estos de gente que ciertamente ha ocupado en términos legales y muy bien, o por uso del suelo durante décadas, territorio público. Bueno, pero se va a regalar, se van a regalar también. Se van a seguir regalando las tierras del CEA, por ejemplo, o terreno público en general. Pero el mundo sigue girando, ¿y a dónde recalamos nuevamente? A que al presidente de la República recién regresa, creo que ya regresó, de un viaje de visita en audiencia privada en el Vaticano, con el Papa, ¿cómo se llama? El Papa Juan Pablo. Francisco, que ha pasado como cualquier otro Papa. Y finalmente, bueno, pues regresa satisfecho, claro, porque vaya, todo esto se lo debemos al Señor también, porque que nadie escurre el bulto. Le debemos todo esto, bueno, no solo a la trampa, sino a la misericordiosa generosidad de nuestro Señor Jesucristo, y si no Jesucristo Dios. El que las cosas acontezcan, es decir, giren y giren y giren y giren de la misma manera en que parece ser que siempre girará. Pero volvemos efectivamente a
a que el presidente de la República se reúne o se comunica con el señor Biden para tratar el bendito tema haitiano, que obviamente no pasa de moda y no va a pasar de moda. Y ahora más preocupante todo porque mataron a 2, ahora le llaman misioneros norteamericanos. Y al despliegue gigantesco que dice Blinken, que acontece de las bandas, que acontece en Haití, que es el mismo expediente de ayer, de antes de ayer, del mes pasado, del año pasado. Volvemos a los mismos temas. A pesar de que existe una gran incertidumbre que involucra al conjunto de los países del mundo, el de la guerra. Estamos ya no solo en la confrontación abierta entre Ucrania y la OTAN por un lado, contra Rusia, sino que el Comando Sur de los Estados Unidos, ese cuerpo militar que es el que da órdenes políticas para América Latina en particular, bueno, pues este comando acaba de realizar ejercicios militares, nada más y nada menos que en Panamá, una nación soberana, entre comillas, junto con otros ejércitos de América del Sur y Centroamérica y no sé cuántos más. A propósito de que la democracia indefectiblemente está en riesgo, porque hay países en América Latina que quieren desplazarla, que quieren abolirla y por lo tanto que luchan en contra de los Estados Unidos y sus gobiernos títeres, peleles, de América Latina. Y ahí se reúnen todos y ya al final de los ejercicios militares, pues la orden está dada. Nos estamos preparando, de ahí la razón de ser de todos, costosísimos ejercicios militares, porque vaya usted a saber, si la guerra es cara, imagínense si los ejercicios son caros, porque esos no sirven para nada, al final tampoco, más que para verse la cara y que cuando el conflicto estalle, no sea sin haberse conocido antes y sin haber coordinado las acciones militares para que la democracia no perezca ante no se sabe quién, porque que uno sepa, no existe ningún régimen autocrático ni autoritario en América Latina, claro, que no sea Cuba o Venezuela o probablemente Nicaragua, países en donde existe un régimen de democracia electoral, que no es igual que la de Estados Unidos, que no es igual que la de la República Dominicana, donde el que usa el poder para lo que lo tiene puede hacer fraudes electorales y puede permanecer en el poder. Pero no, se objetan las otras democracias electorales en donde lo que resulta ser es que la mayoría de las poblaciones participan en los torneos electorales, no como aquí, donde alguien legitima su continuidad en el poder sobre la base de que un 30 de un 54% le otorgó la mayoría del 50+1 al PRM. Una caricatura de democracia, donde la gente no participa, donde se hace fraude electoral, donde se hacen uso de los fondos públicos y de los recursos públicos, hasta de la bendita Cruz Roja, para montar un operativo que garantice que la gente no vote y que los que voten, aunque sea un 30%, voten por quien se reelige. Y ahora resulta ser que quiere dejar un legado para la historia, porque claro está, en 4 años de ejercicio no es suficiente para dejar un legado.
Ya lo había dicho el propio señor Luis Abinader, que bueno, que lo iba a dejar en 4. Pero después se arrepintió y dice, no, pero es que 4 años no son suficientes. Y el legado lo va a dejar en estos próximos 4 años, según él. El mundo gira, gira, gira. Óyeme, y se queda en el mismo lugar, dando vueltas. Y ciertamente, nadie tiene por qué hacer leña del árbol caído, como se dice. Y mucho menos por derrotas electorales de quienes compiten y han competido siempre en democracia por tener participación en los poderes públicos. Democracia del déficit y déficit de la democracia. En eso es que nos movemos. No es menos de ahí. Ahora vamos a ver quién va a pagar el déficit. Porque el déficit no es solo económico. Hay un déficit grande de la democracia. Claro. Quédese ahí en Tele Santo Domingo. No se mueva. Claro. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.